Buenas noches, mis amigos. Muy buenas noches. Que Dios les colme de bendiciones a cada uno de ustedes. Aquí está su amigo César Paredes. Estamos acá para comentar, para estudiar la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos sumamente peligrosos y lo que más debemos de hacer, nosotros, los seres humanos, es dedicarnos al conocimiento de Dios, a una entrega a Dios, porque estamos viviendo tiempos malos, muy peligrosos, donde el mal ha aumentado, los deseos del corazón de los hombres es continuo el mal. Son tiempos finales de lo que estamos viviendo ahora. Toda persona sabia, ¿verdad?, debe de reconocer eso y decidir buscar de Dios sin fanatismo. Buscar de Dios, escudriñando lo que la Biblia dice, tratar de hacer su voluntad, apartarse del mal y los placeres de este mundo. Eso es lo mejor que podemos nosotros hacer en el tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo muy difícil, tiempo muy peligroso estamos viviendo hoy. Pues, de verdad, que yo les invito a ustedes a que nos acerquemos cada día más a Dios, para conocerle tal y como Él es y decidirnos a hacer su voluntad, porque ese es el deseo de Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Pues en esta noche yo quiero hablar con ustedes sobre un tema sumamente interesante. Y yo quiero, mire, vamos a hablar del hombre de pecado. El hombre de pecado, que es lo mismo que el anticristo. Y a mí a veces me da pena, ¿verdad?, hablar de esto, porque hay tanta gente confundido, tanta gente engañado, esa es la palabra, engañado, por ese poder del anticristo, que yo no entiendo cómo es que la gente, mire, muchas veces la gente por defender una religión. Señores, esto no es un asunto de como la política. Esto es un asunto de vida o muerte. Esto no es un asunto de estar defendiendo religión, sino es defendiendo su salvación. Hay que velar por su salvación. Vamos a estudiar este capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, donde Pablo habla del hombre de pecado. Pablo presenta aquí una situación que se estaba presentando allá en Tesalónica con relación a la venida de Jesús, y Pablo le dice cuándo vendrá Jesús. Dos cosas deben de pasar antes de la venida de Jesús, que es la manifestación del hombre de pecado, o sea, primeramente la apostasía, y luego la manifestación del hombre de pecado. La apostasía es la que prepara el camino para que se presente el hombre de pecado.
Vamos a ver cómo Pablo dice, y luego le voy a explicar. Es bueno que ustedes conozcan el texto para que así podamos entender lo que la Biblia dice. Miren, mis amigos, ¿qué es lo que la Biblia dice? Dice así: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Ven? Pablo dice que no se conturbe ni por carta, ni por espíritu, ni por palabra, como si fuera una carta o que fue enviada por los apóstoles, hablándole con relación a la venida de Jesús. Dice más, nadie le engañe, oiga cómo le dice, nadie le engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ustedes lo ven ahí, él le pone dos cosas. Dice, no vendrá, o sea, Jesús no vendrá, sin que antes venga la apostasía, número uno, y número dos, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ahora el apóstol le presenta algunas características de ese hombre de pecado. Y es interesante que veamos esto. Y lo vamos a encontrar y vamos a relacionar esa característica del hombre de pecado con la manifestación de un poder del papado, ¿verdad? Del papado y el surgimiento de la Iglesia Católica. Vamos a hablar claro, porque yo no puedo estar diciendo las cosas a media. No, lamentablemente no estamos aquí para decir las cosas a media, estamos aquí para decir la verdad, para que la gente tenga luz, porque el deseo de Dios es que la gente conozca la verdad y que ustedes conozcan las cosas como es, que tengan luz de lo que la Biblia dice. Eso es lo que yo quiero decirles en esta noche con relación al hombre de pecado. Mire, el hombre, la apostasía aconteció, lo que Pablo está diciendo ahí, la apostasía aconteció, el hombre de pecado ya vino también, ya vino, porque quien le quita termina el hombre de pecado es Jesús en su segunda venida. Pero el hombre de pecado vino, que es el papado, y luego vas a tener, de nuevo vas a tener el poder que tuvo en el principio, en la Edad Media, con una tribulación como nunca ha habido, dice Jesucristo. Entonces, la apostasía aconteció cuando los que apostataron fueron los cristianos, cuando Constantino le ofreció algunos beneficios en el gobierno y ellos permitieron que Roma introdujera todas sus tradiciones religiosas a la iglesia. Entonces ahí se convirtió la iglesia primitiva se convirtió en lo que se llama la iglesia católica romana, porque hubo una prostitución. Se relacionó con los reyes de la tierra y se convirtió en una prostituta, una gran ramera, madre de ramera. Ahí empezó la apostasía con aquellos dirigentes de la iglesia cristiana en los tiempos de Constantino, en los años 300. Ahí aconteció. Luego, en el 538, entonces se dio lugar a lo que se llama el papado. Y mire, y a mí me gustaría como que usted, si es inteligente, analizara cómo es posible que va a haber un hombre a nivel mundial, en todo el mundo, que haya que rendirle tanto homenaje, que haya que rendirle culto así, adoración a un hombre representante del Vaticano. 168 papas han habido como el que tenemos presente ahora, según la historia. Y en toda la historia
ha habido que rendirle culto. En el inicio era obligado y eran dictadores que mataron millones de cristianos durante toda la Edad Media, hasta que recibió una herida de muerte, pero la herida va a ser curada, dice la Biblia. Y de nuevo volverá el papado a tener su poder. Y la tribulación va a ser grande, 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 grande contra el pueblo de Dios, no contra lo del mundo. La tribulación y la persecución es para el pueblo que no se va a someter a las leyes que va a establecer el gobierno del anticristo, el gobierno papal, el gobierno de la Iglesia Católica. Va a venir y va a gobernar de nuevo el papado con dictadura. Que sea este papa que está aquí, yo no sé. Posiblemente venga un papa joven que tenga toda la furia, el poder, la fuerza, ¿verdad?, para implantar un gobierno de dictadura. Pero tiene que acontecer, primeramente, que todas las naciones elijan al papado como gobierno del mundo. Se llama eso nuevo orden mundial. Bien, entonces, ¿cómo va a ser que la gente va a rendirle culto y va a sentarse y van a ir al templo de Dios, a la iglesia, a donde el Padre? Porque también los sacerdotes de la iglesia forman parte del hombre de pecado. El hombre de pecado no es exclusivamente el Papa. El hombre de pecado es, el hombre de pecado es la institución del Vaticano y la Iglesia Católica. Todo eso representa ese poder. Se le llama hombre de pecado porque enseñó, engañó al mundo y lo ha llevado al pecado. La gente vive bajo un grave pecado porque mucha idolatría. Todo eso lo trajo la Iglesia Católica al mundo. Por eso le llama hombre de pecado. Entonces, la gente va donde un sacerdote a que se siente en el templo de Dios como Dios, a ofrecerle, a confesarse, y que Él le diga: tus pecados ya son perdonados. Eso es increíble. ¿Cómo la gente puede hacer eso? Es como si estuviéramos hipnotizados. ¿Cómo que tú vas a ir donde un padre, un hombre pecador, igual que tú, a pedirle perdón? No. Vamos a seguir leyendo para que sigamos comentando. Dice más. Él dice: nadie le engaña de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y dice de ese hombre de pecado y hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. ¿Por qué se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios? Porque de que un padre, mira, antes permíteme decirte que Jesús le dijo a los discípulos: no llamen Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Eso fue una profecía que Jesús dijo antes de que aconteciera. En los tiempos de Jesús no se le llamaba padre a los dirigentes de la iglesia, pero Jesús sabía que de los fariseos y de los romanos iban a llegar, ¿verdad?, hombres inicuos, impíos, con apariencia de piedad, como Pablo le llama, y se adueñaron de él, quitaron el sacrificio que Jesús hizo. Oye, el sacrificio que Jesús hizo de morir por los pecados, por el pecador, el único que tiene autoridad para perdonar pecado. Entonces los sacerdotes es que perdonan, entonces ya lo que Jesús hizo no vale la pena. Si ya el Papa perdona los pecados, mira, la palabra Papa significa Supremo Padre. El sumo Padre, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote es Jesús, pero el Papa es el sumo sacerdote. Y los demás padres son sacerdotes que ofician el perdón de los pecados. Entonces, eso es idolatría, eso es herejía, eso es grande. Eso no entiendo cómo la gente puede creer eso. Mandan a sus niños, vayan a confesarse, a hacer la primera comunión. Eso no es justo, eso no tiene sentido. Una persona inteligente no puede
no puede, una persona inteligente no puede actuar así porque no tiene sentido. No tiene sentido eso. Entonces Jesús dijo en Mateo 23:9, no llamen Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces el Papa se hace llamar Supremo Padre. Eso no. Entonces el hombre de pecado representa eso. Dice, ya leímos, como dice que el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Claro, se llama Padre. Se sienta en el templo de Dios en la iglesia y la gente va a confesarse su pecado. Eso claramente se hace pasar por Dios y se siente que hay que adorarle. Haciéndose pasar por Dios. Dice Pablo más, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes le decía esto? Él le preguntó, dice, y ahora ustedes saben lo que lo detienen, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Cuando Pablo murió, mataron a Pablo, ya se dio lugar entonces a la manifestación del hombre de pecado. Dice, ya está en acción, dice Pablo, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya en los tiempos de Pablo se estaba viendo vislumbre, habían luces para la manifestación porque la manifestación del hombre de pecado. Dice más, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se enfrentará aquel impío, en otra versión, aquel inicuo, quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. ¿Por qué? Porque con la venida de Jesús es que va a morir, Jesús lo va a destruir con el espíritu de su boca, así con su palabra, con su poder. Ese mismo poder del papado, cuando Jesús venga, va a estar. Porque recibió una herida de muerte, porque representa una bestia que recibe una herida de muerte. Una de las cabezas de aquella gran bestia, que representa, que esa cabeza que recibió una herida de muerte, representa el papado. El papado recibió una herida de muerte en 1798 y en 1929 recibió de nuevo ciertas autoridades, pero no está actuando como dictador. Va a actuar como dictador cuando se le dé el gobierno mundial. Ay, Señor, lo que viene no es fácil. Y la gente durmiendo. Pero dice más, vamos a seguir, porque el tiempo va pasando. Mírame lo que dice más. Dice, el advenimiento de este impío es por obra de Satanás. Es por obra de Satanás el advenimiento. O sea, que Satanás está, la silla de Satanás está ahí en Roma, en el Vaticano. Porque eso es lo que lo estoy diciendo. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Que ese poder actúa y Satanás es que está detrás de ellos. Es una representación satánica. Satanás le da el poder. Oiga bien, es por obra de Satanás. Irá acompañado de hechos poderosos y señales y falsos milagros. Bueno, eso es que en su manifestación final el anticristo va a recibir poderes satánicos con la hechicería, la brujería, el espiritismo, la creencia en los muertos. Cuando ellos fue lo que enseñaron, que cuando los muertos se van a algún lugar, al limbo, a algún lugar, al infierno, todas esas cosas, los demonios se están manifestando en lugar de los muertos. Y Satanás va a hacer señales y prodigios, y lo está haciendo en muchas iglesias evangélicas, que son también hijas de la ramera, oigan bien, y en la misma iglesia católica se están haciendo milagros ya hace mucho tiempo, y van a haber milagros grandes y señales mentirosas.
y con todo engaño, vale, lo leo de nuevo, el avenimiento de este impío que es por obra de Satanás irá acompañado de hechos poderosos y señales y falsos milagros. Oye, falsos milagros que dice. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea, va a engañar con su iniquidad a los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mire, esto es increíble. Pablo dice aquí que a los que se pierden van a perder porque no recibieron la verdad. O sea, que los que se salvan son porque aceptan la verdad. La verdad es muy determinante porque Satanás a quien engaña es a los cristianos, a los que creen en Jesús, a los que han aceptado a Jesús. Oye bien, escucha bien. Los que son engañados por este poder son aquellos que cristianos, no son a los que están en los cabarets, a los que están en la fiesta, a los que están en el alcohol, en la droga. Son aquellos porque le van a meter un evangelio falso, un Cristo falso. Y por no recibir la verdad, no tener el amor de la verdad para ser salvos, se van a perder. Es lo que le está diciendo. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Oye bien, dice más, por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Dios le envía un poder, ellos están dirigidos por espíritus de demonios que tienen la capacidad para engañar, como engañaron a Eva. Esos espíritus se le meten en la mente y los mantienen engañados, que creen ciegamente en María, en el Lupina Cordero, a quien se van a derramar, creen en los diferentes patrones santos, y le quitan la autoridad a Jesús, quitan el sacrificio de Jesús, lo echan por tierra. Oye, ¿cómo es? Esos son los que son engañados. Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, van a ser condenados, sino que se complacieron en la injusticia. Ahí termina Pablo esta parte aquí. Oye, se complacieron en la injusticia y dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dice, oye, es injusticia creer la falsa doctrina. El papado fue el que trajo la idea de que el domingo, el día del sol, es el día del Señor, porque la palabra domingo, Sunday, es día del sol. Y se inventaron que se fue abolido, cambiado por el domingo, el sábado. Se inventaron el asunto de la inmortalidad del alma con el asunto del infierno, del lugar donde van los muertos, que el alma va a algún lugar. Todo eso es satánico. Y eso le va a permitir a Satanás a través del espiritismo hacer grandes señales y prodigios mentirosos. Mi hermano, mi amigo que me escucha, yo espero que usted, que me está escuchando, tú, ¿verdad? Que me escucha, que está viendo este programa, piense bien, ¿cómo va a ser? La verdad es determinante. Y lo que se pierden, dice Pablo aquí, se van a perder porque no aceptaron la verdad para ser salvo. ¿Tú me estás entendiendo? Eso es lo que él dice aquí. O sea, es la verdad, te hace libre. Mucha gente aceptando a Cristo y predicando a Cristo, pero por no haber recibido la verdad para ser salvo, fueron engañados por el anticristo, por el hombre de pecado, el hijo de perdición, que viene con poder y prodigio mentiroso para engañar a los que se pierden. ¿Tú me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Yo espero que tú entiendas y que a partir de hoy, oye bien, a partir de hoy tú decidas si te vas a salvar o no. Acepta a Cristo de todo corazón. Si tú no has aceptado a Cristo, mira, acepta a Jesús, porque el tiempo del fin está cerca.
Jesús viene pronto. Ya lo que tiene que cumplirse, que lo que falta por cumplirse va a acontecer pronto. Muy pronto ya el papado va a tener el gobierno, va a gobernar el mundo. Los gobiernos de los Estados Unidos en ningún país no están resolviendo ningún problema y el papado va a ser que va a gobernar el mundo. Es el anticristo que va a volver de nuevo. Entonces, arrepiéntete de verdad. Si no te has arrepentido, arrepiéntete. Si tú estás en una iglesia que no ha aceptado la verdad, arrepiéntete también y sigue la verdad. No crea, no siga confesando los pecados de ningún hombre. Jesús fue el que murió por ti. Jesús fue, no fue ningún hombre. Ese poder, dice en Daniel, que anula el continuo sacrificio. El sacrificio que Jesús hizo de morir en la cruz para salvar el mundo, ellos lo anularon. ¿Por qué lo anulan? Porque el Papa y los padres sacerdotes son los que perdonan los pecados. Ya usted no tiene que ir a Jesús. Y el que perdona los pecados es Cristo Jesús, el sacrificio de Jesús. ¿Tú me estás entendiendo? Oye, si tú eres cristiano católico, pon atención a esto y sé cristiano, cristiano. No sea cristiano católico, no sea cristiano de Cristo, no de María, no de nadie. Pues bien, para no tomar más tiempo, le voy a dar las buenas noches, que pasen una feliz noche, feliz sueño. Y espero su comentario. Ay, que se suscriban a mi canal, por favor. Si alguien no se ha suscrito, le pido que se suscriba, por favor, a mi canal. Suscríbase, busque La Voz de la Conciencia con César Paredes en YouTube. Y suscríbase y dele a la campanita, por favor, ayúdenme en eso. Para que sigamos predicando este evangelio del reino, así claro, para que usted entienda lo que está sucediendo. Pues buenas noches, Dios les bendiga y nos veremos pronto. Feliz sueño.